tú y yo necesitamos empezar rompiendo una idea que te ha acompañado gran parte de tu vida. Una idea tan repetida que se volvió aparentemente lógica, inevitable, casi sagrada. La escuchaste en conversaciones casuales, en motivadores improvisados, en familiares bien intencionados. Y la escuchaste tanto que te la creíste. La frase dice así: si no estás bien, es por falta de talento, suerte o recursos. Esa mentira te ha mantenido pequeño. Esa mentira te ha hecho pensar que tu estado emocional depende de caprichos externos. Esa mentira te ha hecho sentir que la vida es algo que te ocurre, no algo que construyes. Y por creerla, empiezas a explicarte tu malestar desde fuera. Culpa el trabajo, culpa la pareja, culpa el entorno, culpa la infancia, culpa la economía. Y sin darte cuenta, te conviertes en un espectador pasivo de tu propio destino. Pero escucha con calma. El verdadero motivo por el que te sientes estancado, vacío o incluso miserable rara vez tiene que ver con factores externos. La raíz suele estar en 5 comportamientos profundos, casi invisibles, que repites automáticamente cada día. Comportamientos que se instalan como hábitos emocionales, como reflejos mentales, y que, porque son silenciosos, pasan desapercibidos. Siguen ahí, consumiendo tu energía, agotando tu mente, bloqueando tus avances, sin que puedas describirlos con claridad. Y como no los ves, no los corriges. Y como no los corriges, sigues atrapado. No por mala suerte, no por falta de talento, sino por patrones internos que tienen solución, pero solo si te detienes a reconocerlos. Quiero que te imagines una casa hermosa, construida sobre pilotes invisibles bajo la tierra. Desde fuera, la casa luce perfecta, la pintura brilla, las ventanas están limpias, el techo se ve sólido, todo parece impecable, pero abajo, escondidos de la vista, los pilotes empiezan a podrirse, no por un accidente repentino, sino por años de humedad, descuido y desgaste. Cada día se deterioran un poco más. Y porque nadie los ve, nadie hace nada. Hasta que un día la casa empieza a hundirse, no de golpe, no de la noche a la mañana, sino lentamente, con pequeños crujidos que al principio parecen insignificantes. Pero finalmente, cuando el daño es demasiado grande, la casa comienza a ceder. Y desde fuera la gente dice: ¡qué tragedia! Todo se vino abajo de repente. No, nada ocurre de repente. Lo visible es solo la consecuencia de lo invisible. Y en tu vida ocurre igual. Los resultados no llegan por casualidad. Tus malos momentos no aparecen sin aviso. Tus frustraciones no son accidentes. Son señales, avisos, consecuencias del deterioro interno que has ido acumulando sin darte cuenta. Hoy quiero que explores esos pilotes ocultos. Quiero que veas lo que está debajo. Quiero que entiendas que tu fortaleza emocional no se construye con discursos, sino con decisiones constantes. Quiero que comprendas que tu bienestar depende de un trabajo silencioso, profundo y diario. El tipo de trabajo que nadie ve. El tipo de trabajo que no se presume. El tipo de trabajo que ocurre en tu mente, en tus hábitos, en tu forma de ver el mundo. Muchos creen que la gente exitosa brilla porque tuvo un momento mágico. Creen que todo fue un instante de suerte, una coincidencia, un encuentro inesperado. Pero esa es otra ilusión. El éxito, el bienestar, la estabilidad emocional no aparecen por arte de magia. Se construyen lentamente, igual que un árbol crece desde una raíz invisible, oscura, enterrada. La raíz no se ve, la raíz no se celebra, nadie la admira ni la aplaude. Pero sin esa raíz, el árbol no se sostiene. El trabajo interno es esa raíz. Todo lo que ocurre dentro de ti es más importante que lo que intentas mostrar afuera. Imagina un iceberg. La punta visible representa tus logros, tus resultados, tus momentos de confianza, tu apariencia de control. Pero debajo, mucho más grande, está lo que nadie ve: tus miedos, tus dudas, tus heridas, tus hábitos mentales, tus comportamientos silenciosos que definen tu vida. La mayoría se queda atrapada en lo superficial. Se enfocan en la punta del iceberg. Intentan mejorar lo visible sin tocar lo profundo. Buscan motivación rápida, consejos brillantes, técnicas inmediatas. Pero eso solo cubre la superficie. Para transformar tu vida necesitas bajar al fondo. Necesitas entrar donde duele, donde cuesta, donde se requiere honestidad brutal, donde ya no puedes fingir, donde ya no puedes engañarte. Y ahí, en ese fondo, descubrirás estos 5 comportamientos que te hacen sentir miserable. No aparecen de golpe, no son obvios, no son escandalosos. Son silenciosos, son sutiles y por eso son peligrosos. Pero antes de nombrarlos es importante entender algo: no puedes corregir lo que no ves.
Y no puedes cambiar un patrón mientras lo sigas justificando. Por eso, primero necesitas iluminar la raíz. Necesitas ver lo invisible. Necesitas entender que la vida no cambia cuando haces grandes gestos externos, sino cuando transformas tus procesos internos. El primer comportamiento que te destruye sin que lo notes es la comparación constante. Te comparas todo el día. ¿Con quién tiene más? ¿Con quién parece más feliz? ¿Con quién avanza más rápido? ¿Con quién aparenta tener la vida perfecta? Y no te das cuenta, pero cada comparación es una puñalada silenciosa a tu autoestima. Cada vez que te comparas, envías a tu mente el mensaje sutil de que no eres suficiente, de que no haces suficiente, de que no alcanzas, de que estás atrasado, de que otros están mejor que tú por razones misteriosas e injustas. Y ese pensamiento te desgasta, te drena, te devora desde adentro. No necesitas que nadie te critique, ya te criticas tú. Todo el tiempo, sin descanso, sin pausa, sin compasión. Pero piensa en esto, nadie tiene tu historia, nadie tiene tu velocidad, nadie tiene tu ritmo, nadie tiene tu camino. ¿Cómo te comparas con alguien que vive una realidad completamente diferente a la tuya? Es como comparar un árbol con un río, un pez con un pájaro, un libro con un océano. No tiene sentido. Y aún así lo haces. Y al hacerlo, te privas de algo fundamental, dirección propia. Porque cuando te comparas, dejas de mirar tu camino para mirar el de otros. Y en ese momento pierdes el control, pierdes tu eje, pierdes tu paz. El segundo comportamiento que te hace miserable es la autoexigencia destructiva, no la disciplina sana, no el deseo de mejorar, sino el autoperdón nulo, la intolerancia contigo mismo, la dureza con la que te hablas, la impaciencia con tu proceso. Quieres resultados rápidos, quieres cambios inmediatos, quieres evolución sin error, quieres crecer sin tropezar. Y cuando fallas, te castigas, te culpas, te llamas incompetente, te recuerdas lo peor de ti. Usas tu mente como un arma contra ti mismo y no te das cuenta, pero esa voz interna se vuelve tu prisión emocional. Porque si tú mismo no te permites fallar, nunca aprenderás. Y si nunca aprendes, nunca avanzarás. Y si no avanzas, te sientes estancado. Y si te sientes estancado, te desesperas. Y si te desesperas, abandonas. Así funciona. Es un círculo vicioso del que solo sales con conciencia. El tercer comportamiento que te arruina silenciosamente es la dependencia emocional del resultado. Crees que tu valor depende de lo que logras. Crees que tu felicidad depende de lo que obtienes. Crees que tu estabilidad depende de que todo salga bien. Y eso te deja vulnerable. Porque cuando un resultado no llega, te hundes. Cuando una meta se retrasa, te desmoronas. Cuando algo falla, sientes que tú fallas. No distingues entre fracaso y aprendizaje. No distingues entre proceso y decepción. No distingues entre práctica y derrota. Y como pones tu valor en algo que no controlas totalmente, vives en ansiedad constante. Vives mirando la meta, no el trayecto. Vives con miedo a perder. Y ese miedo te roba la calma. Aquí aparece la metáfora que quiero que recuerdes toda tu vida. Imagina una semilla, la plantas hoy, la cubres con tierra, la riegas un poco, y mañana vuelves para ver si ya creció. Y como no ves nada, piensas que fallaste. Y como piensas que fallaste, la desentierras, la sacas, la miras, la vuelves a plantar, la vuelves a desenterrar y así, cada día. ¿Qué ocurre? Nunca crece. No porque no sea fértil, sino porque no la dejaste en paz el tiempo suficiente. No entendiste que debajo de la tierra ocurren cosas invisibles que no puedes acelerar con ansiedad. La verdadera transformación ocurre cuando la semilla permanece oculta pero activa. Y tú necesitas aprender a respetar ese proceso interno. El crecimiento personal no se mide por lo que ves, sino por lo que sostienes. Y aquí entra un principio vital. La preparación siempre se encuentra con la oportunidad. Pero solo cuando ambos llegan al mismo tiempo. Y eso exige paciencia activa. Exige resistencia mental. Exige trabajar cuando nadie te ve. Exige avanzar aunque no exista aplauso. Exige sembrar antes de exigir cosecha. Exige fe práctica. Esa fe que te hace actuar sin ver resultados inmediatos. Esa fe que te hace mantenerte firme cuando todo parece lento. Esa fe que te permite seguir construyendo tu raíz. Cuando no respetas esta ley, aparece el cuarto comportamiento destructivo, la evasión. El miedo a enfrentar las cosas que sabes que debes enfrentar. El hábito de posponer conversaciones difíciles. La tendencia a distraerte para no pensar. La búsqueda constante de estímulos rápidos para no sentir incomodidad.
Y la evasión crea más sufrimiento que cualquier problema, porque los problemas no desaparecen cuando los ignoras, se fortalecen, crecen, ganan terreno, te acorralan y un día, cuando ya son demasiado grandes, te explotan en la cara. Y dices, no tengo suerte, pero no es falta de suerte, es falta de confrontación, falta de honestidad, falta de decisión. El quinto comportamiento que te hace sentir miserable es la desconexión interna. Estás tan ocupado en sobrevivir, cumplir, resistir, aparentar, que ya no sabes quién eres. Ya no escuchas tu intuición, ya no sientes tu cuerpo, ya no reconoces tus necesidades reales. Ya no te das permiso de descansar. Ya no te das permiso de sentir. Ya no te das permiso de detenerte. Y sin esa conexión interior, la vida se vuelve automática, mecánica, pesada. No vives. Solo avanzas en piloto automático. Pero avanzar sin conciencia no es progreso, es desgaste. Ahora que ves estos comportamientos necesitas entender algo más profundo. Estos patrones no se corrigen con fuerza bruta. No se corrigen intentando pensar positivo. No se corrigen repitiendo frases motivacionales. Se corrigen con trabajo interno, con autoconciencia, con calma, con intención. Y eso nos lleva a la siguiente verdad esencial. La presión no crea tus problemas. La presión solo revela los patrones que ya estaban dentro de ti. La presión es un espejo. Te muestra quién eres realmente. La presión es un escenario revelador. La presión no inventa tus conductas. La presión las expone. Y por eso es tan valiosa. Porque cuando la vida te aprieta, cuando los plazos se acercan, cuando las responsabilidades aumentan, cuando sientes que el mundo te exige más de lo que crees poder dar, ahí es donde puedes observarte con claridad. Ahí es donde tu mente muestra su verdadera respuesta automática. Ahí es donde aparece tu forma más honesta de enfrentar la realidad. La presión te enseña cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Te enseña si cedes ante el miedo o si buscas un camino. Te enseña si tu primer impulso es rendirte o ajustar. Te enseña si te hablas con compasión o con dureza. Te enseña si eres capaz de detenerte para pensar o si te dejas dominar por el caos emocional. Por eso siempre digo que la presión es una maestra silenciosa. No viene a destruirte, viene a mostrarte tus patrones. Y quiero darte dos ejemplos claros y reales para que entiendas cómo funciona esta revelación interna. Quiero que los visualices, que los sientas, que te veas reflejado, que te observes con honestidad. No necesitas juzgarte, solo necesitas comprender. Imagina una persona que enfrenta un proyecto importante en su trabajo, algo nuevo, algo desafiante, algo que podría abrirle puertas si lo hace bien. Pero en lugar de avanzar, se paraliza, posterga, distracción tras distracción, redes sociales, conversaciones innecesarias, ordenar lo que no necesita orden, buscar excusas, hacer cualquier cosa menos lo importante. La presión no creó su problema, la presión solo iluminó un patrón profundo, miedo al fracaso. No es falta de capacidad, no es falta de inteligencia, es miedo a no cumplir con las expectativas, es miedo a no ser suficiente, y ese miedo lo lleva a evitar la acción. La presión reveló su tendencia a huir cuando algo le importa demasiado. Ahora imagina a otra persona. Esta enfrenta una situación emocional difícil, una ruptura, un conflicto familiar, una pérdida laboral, algo que remueve emociones fuertes. ¿Qué hace? En lugar de procesar su dolor, en lugar de aceptar la realidad, se refugia en actividades que lo anestesian. Compra cosas, come de más, mira series sin parar, se sumerge en la distracción para no sentir. La presión reveló otro patrón, incapacidad para sostener la incomodidad emocional. No porque esa persona sea débil, sino porque nunca aprendió a quedarse con su dolor sin huir de él. La presión le mostró su tendencia a escapar cuando la vida se vuelve intensa. Quizá tú te ves en uno de estos ejemplos, o en ambos, o en versiones distintas, pero lo importante es entender que la presión no te destruye, te muestra, te desnuda, te revela, y esa revelación es una oportunidad inmensa, porque lo que se ve se puede trabajar, lo que se conoce se puede transformar, lo que se ilumina se puede corregir. Y aquí es donde entra otro principio fundamental para tu crecimiento, el enfoque. Tu enfoque es tu recurso más valioso. Y sin embargo lo regalas fácilmente. Lo entregas a cada notificación, a cada interrupción, a cada pensamiento intruso, a cada preocupación que ni siquiera puedes resolver. El enfoque es oro y tú lo tratas como si fuera arena. Lo desperdicias sin darte cuenta. Pero tu vida cambia cuando proteges tu enfoque. Tu vida cambia cuando decides que tu atención es sagrada.
Tu vida cambia cuando entiendes que cada distracción tiene un costo. No solo un costo de tiempo, sino un costo emocional, un costo mental, un costo energético. Porque cada vez que interrumpes tu atención, tu mente necesita volver a empezar. Y esa pérdida acumulada te roba claridad. Pregúntate algo con honestidad. ¿Cuánto podrías avanzar si dedicaras una hora completa, sin interrupciones, a lo que realmente importa hoy? Una hora, sin mirar el móvil, sin abrir nuevas ventanas, sin levantarte cada 2 minutos. Una sola hora enfocada podría transformar todo tu día. Y sin embargo, la mayoría pasa el día entero disperso, saltando de una cosa a otra, reaccionando en lugar de decidir, apagando incendios en lugar de construir. Y al final, siente que no avanzó. Pero no es falta de capacidad, es falta de enfoque. Si quieres mejorar tu vida emocional, necesitas proteger tu atención como quien protege un tesoro. Necesitas definir qué merece tu energía. Necesitas elegir qué importa y qué no. Necesitas filtrar. Necesitas decir no. Necesitas dejar de vivir como si tu concentración fuera infinita. No lo es. Y cada distracción te aleja de ti mismo. El siguiente paso de este camino es entender la secuencia real del crecimiento. No la secuencia idealizada que te imaginas. No la versión instantánea que promete el mundo moderno, sino la secuencia auténtica, humana, real. Todo crecimiento sigue el mismo ciclo: aprender, aplicar, evaluar, corregir, persistir. Esta es la estructura. Este es el proceso. Esta es la ley. Sin esta secuencia, no hay transformación. No hay mejora. No hay estabilidad emocional. Primero aprendes. No para acumular información, sino para adquirir comprensión. Aprendes de tus errores, aprendes de tus patrones, aprendes de tus experiencias, aprendes de tus reacciones, aprendes de tu historia, aprendes observándote, aprendes sin prisa, aprendes con humildad, aprendes aceptando que no lo sabes todo. Después aplicas, porque aprender sin aplicar es almacenamiento inútil. Necesitas llevar el conocimiento a la práctica, necesitas probar, necesitas actuar, necesitas hacer, necesitas confrontar, necesitas decidir. Necesitas moverte. La acción es el filtro de la teoría. La acción te muestra si lo que aprendiste realmente funciona. Luego evalúas, te detienes, revisas, observas tus resultados, juicio. Sin castigo, sin drama, solo observas. ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Qué parte sí? ¿Qué parte no? ¿Qué puedo ajustar? ¿Qué puedo mejorar? Después corriges, ajustas sin ego, modificas sin frustración, cambias lo que no funciona, refuerzas lo que sí. Entiendes que el error no es enemigo. El error es retroalimentación, el error es información, el error es maestro. Y por último, persistes, porque sin persistencia todo lo anterior se pierde. La persistencia es la diferencia entre quien intenta y quien logra, entre quien se imagina y quien concreta, entre quien sueña y quien construye. La persistencia convierte el aprendizaje en transformación, y este ciclo debe repetirse una y otra vez, sin cansancio, sin prisa, con serenidad. Porque la repetición crea estructura y la estructura crea resultados. Aquí es donde mucha gente tropieza, porque creen que necesitan motivación para avanzar, creen que necesitan inspiración para actuar, pero motivación sin disciplina es humo. Se eleva un momento y desaparece. La disciplina, en cambio, permanece. La disciplina no depende de tu estado de ánimo. La disciplina no negocia, la disciplina no espera que tengas ganas. La disciplina es un sistema, no un sentimiento. Cuando entiendes esto, dejas de depender de motivaciones externas. Dejas de esperar el momento perfecto. Dejas de buscar energía mágica. Empiezas a construir sistemas que te sostengan incluso en tus días más débiles. Porque habrá días en los que no tendrás ganas. Habrá días en los que tu mente esté cansada. Habrá días en los que dudarás de ti. Habrá días en los que la vida te empuje hacia abajo. Y esos días, tu sistema te sostiene. Tus hábitos te sostienen, tu estructura te sostiene. Esa es la verdadera fuerza. La gente cree que disciplina significa rigidez. No, disciplina significa dirección, significa coherencia, significa constancia, significa recordar lo que quieres, incluso cuando tu emoción intenta empujarte en otra dirección. Significa actuar por compromiso contigo, no por inspiración momentánea. Y para que la disciplina funcione necesitas desarrollar algo que la mayoría no tiene: paciencia estratégica. Paciencia que no es pasividad. Paciencia que no es resignación. Paciencia que no es conformismo. Paciencia que no significa quedar inmóvil. Paciencia estratégica significa entender que la vida tiene temporadas.
Así como la naturaleza tiene estaciones, tú también las tienes. Hay temporadas de siembra, cuando trabajas sin ver resultados, cuando todo es esfuerzo silencioso, cuando nadie entiende lo que haces, cuando parece que nada cambia, cuando tu progreso no es visible pero sí profundo. Hay temporadas de crecimiento, cuando empiezas a notar pequeños avances, cuando tus hábitos se solidifican, cuando tu mente se fortalece, cuando tu energía cambia, cuando ves que lo invisible comienza a hacerse visible. Hay temporadas de cosecha, cuando recibes lo que sembraste, cuando los resultados llegan, cuando tu constancia se refleja en tu realidad, cuando te sorprenden cosas buenas que tú mismo provocaste sin darte cuenta. Y hay temporadas de descanso, temporadas donde necesitas recuperar energía, respirar, reordenar, reflexionar, ajustar, cuidar tu salud mental, cuidar tu cuerpo, cuidar tu equilibrio. Sin descanso no hay fuerza, sin pausa no hay claridad. Si no respetas tus temporadas internas, vivimos frustrados, exigiéndote cosechar cuando deberías sembrar, exigiéndote correr cuando deberías recuperarte, exigiéndote resultados inmediatos cuando estás en pleno proceso de construcción. La impaciencia destruye más sueños que la incapacidad. Y tú necesitas aprender a respetar tu tiempo interno. Aquí llegamos a algo indispensable, la retroalimentación, el feedback, la medición consciente, el ajuste permanente. Esto no es teoría, esto es práctica diaria. Necesitas aprender a medir tu progreso, no para castigarte, sino para entender, para corregir, para optimizar. La gente crece cuando se observa, cuando se analiza, cuando identifica qué está funcionando y qué no. Pregúntate cada semana, ¿qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué decisiones ayudaron a mi paz mental? ¿Qué comportamientos me drenaron? ¿Qué hábitos necesito reforzar? ¿Qué distracciones necesito eliminar? ¿Qué pensamientos necesito cuestionar? Esa observación constante te mantiene despierto, te mantiene consciente, te mantiene presente. Y cuando empiezas a medir aparece otro fenómeno, el impulso, el momentum, la inercia positiva. Ese impulso que se crea cuando haces pequeñas cosas bien durante un tiempo suficiente. Al principio cuesta, al principio todo requiere esfuerzo. Al principio necesitas empujar, pero con constancia, con enfoque, con disciplina, la rueda empieza a girar sola. Y de pronto avanzar se vuelve más natural. De pronto lo que antes te costaba empieza a fluir. De pronto te sorprendes haciendo con calma lo que antes evitabas con miedo. Ese impulso es el resultado de la repetición consciente. Es el fruto de tu insistencia. Es el efecto acumulativo del esfuerzo sostenido. Y ese impulso se vuelve tu aliado. Cuando el impulso se activa, tu vida cambia. Por fuera quizá no lo notes inmediatamente, pero por dentro sientes que algo se alinea, sientes claridad, sientes coherencia, sientes propósito, sientes dirección. Y con ese impulso el crecimiento acelera, tus decisiones mejoran, tus hábitos se consolidan, tus pensamientos se ordenan, tu energía se eleva. Y aquí es donde aparece la última gran idea de esta parte: el verdadero avance no es un evento, es un estilo de vida. La gente imagina que un día tendrá un momento mágico de claridad, de fuerza, de transformación, un día que cambiará todo, pero la vida no funciona así. No esperes un gran día. El día grande se construye con días pequeños. El avance no ocurre en un instante, ocurre en la repetición, en la continuidad, en la consistencia. Tu gran cambio no será un evento único, será una suma de lecciones constantes. Cuando entiendes que el avance es un estilo de vida y no un momento glorioso, tu relación con el crecimiento cambia por completo. Empiezas a ver la transformación como una práctica diaria, no como un impulso emocional ocasional. Empiezas a comprender que no se trata de hacer grandes esfuerzos un solo día, sino de mantener pequeños hábitos durante mucho tiempo. Empiezas a valorar más la constancia que la intensidad. Empiezas a entender que el progreso no es lineal, que no siempre es visible, que no siempre es obvio, pero siempre es acumulativo. Cada gesto, cada decisión, cada pensamiento, cada paso, poco a poco construye tu camino. Y aquí es donde volvemos a los comportamientos que te hacen sentir miserable. No son monstruos enormes atacándote desde fuera. Son pequeñas costumbres internas que se repiten. Repeticiones silenciosas. Repeticiones que moldean tu mente. Repeticiones que crean tu estado emocional. Porque lo que repites se convierte en tu realidad. Y lo que practicas se convierte en tu identidad. Por eso es tan importante volver consciente de lo que haces sin pensar. Porque ahí es donde se juega
tu bienestar. Observa algo esencial. Muchas veces no estás sufriendo por la situación en sí, sino por la historia que te cuentas sobre esa situación. Sufres más por el pensamiento que por el hecho. Sufres más por la anticipación que por la realidad. Sufres más por el miedo que por el evento. Y esas historias están guiadas por tus comportamientos internos. La comparación te hace creer que siempre estás atrasado. La autoexigencia destructiva te hace pensar que nunca es suficiente. La dependencia del resultado te hace sentir que tu valor es frágil. La evasión te convence de que no puedes enfrentar tus sombras. La desconexión interna te hace perder tu brújula emocional. Estas historias moldean tu percepción y tu percepción moldea tu experiencia. Por eso, cuando decides romper estos patrones, necesitas empezar por la observación. Observación sin juicio, observación paciente, observación honesta, mirarte sin criticarte, reconocerte sin castigarte, verte sin miedo. Porque solo cuando te observas sin resistencia puedes cambiar. Cambiar no es pelear contigo, cambiar es entenderte, cambiar es iluminar lo que estaba oculto, cambiar es elegir conscientemente un comportamiento distinto. La gran pregunta ahora es, ¿cómo corriges estos comportamientos? No con fuerza bruta, no con autoexigencia, no con gritos internos. La corrección profunda ocurre con claridad, ocurre con conciencia, ocurre con práctica, ocurre con intención. Ocurre con calma y sobre todo ocurre con persistencia. La mente no cambia de un día para otro, cambia por repetición, cambia por exposición, cambia por hábitos, cambia porque la entrenas a pensar de otra manera. Imagina que tu mente es como una senda en el bosque. Si caminas la misma ruta todos los días, el camino se vuelve claro, marcado, evidente. Pero si quieres crear un nuevo camino, necesitas caminar por donde no hay sendero todavía. Al principio es incómodo, al principio cuesta. Al principio parece más fácil volver a la ruta antigua, pero si persistes, si caminas diariamente, si repites ese trayecto, poco a poco el nuevo camino se forma. Y mientras más lo recorras, más desaparecerá el camino viejo. Así funcionan tus patrones. Necesitas crear un camino nuevo. Necesitas recorrerlo consistentemente. Necesitas elegirlo cada día, no una vez. No en tus días buenos, todos los días. Tomemos el primer comportamiento, la comparación constante. ¿Cómo lo corriges? Con conciencia selectiva. Cada vez que te descubras comparándote, detente. Pregúntate, ¿qué gano con esta comparación? La mayoría de las veces, la respuesta será nada. Elige regresar a tu camino. Enfócate en tu proceso. Enfócate en tu ritmo. Enfócate en lo que puedes controlar. Cuando entiendas que comparar tu vida con la de alguien más es como comparar un amanecer con un océano, comenzarás a recuperar tu paz. El segundo comportamiento, la autoexigencia destructiva. Aquí necesitas desarrollar autocompasión activa. No es lástima, no es suavidad excesiva, es comprensión profunda de tu humanidad. Es tratarte como tratarías a alguien que amas. Es permitirte fallar sin convertirlo en tragedia. Es entender que fallar no te define. Es saber que crecer implica equivocarte muchas veces. La autocompasión es una herramienta poderosa, porque te permite avanzar sin miedo a castigarte. Te da espacio para aprender. Te da espacio para respirar. El tercer comportamiento, la dependencia del resultado. Aquí necesitas desarrollar una relación más madura con tus metas. No puedes poner tu valor en algo que no controlas por completo. Necesitas enfocarte en el proceso, no en el resultado. Necesitas valorar el esfuerzo, no la recompensa. Necesitas aprender a disfrutar la construcción. Cuando dejas de ser esclavo del resultado, recuperas tu equilibrio. Cuando entiendes que el valor está en el camino, tu ansiedad se reduce y tus resultados mejoran. El cuarto comportamiento, la evasión. La evasión se corrige enfrentando lo que duele. Con pasos pequeños, no necesitas resolver todo hoy. No necesitas confrontar todos tus miedos de golpe. Solo necesitas un paso, solo uno. Un paso que te demuestre que puedes sostener la incomodidad. Un paso que te muestre que eres más fuerte de lo que piensas. Un paso que rompa el hábito de escapar. Y luego otro paso. Y otro. Hasta que la evasión pierda fuerza. El quinto comportamiento, la desconexión interna. Esto se corrige creando espacios de silencio. No silencio externo. Silencio mental. Necesitas escucharte. Necesitas sentirte. Necesitas detenerte. Necesitas preguntarte cómo estás. Necesitas momentos de calma sin estímulos. Necesitas reconectar con tu cuerpo, con tu respiración, con tus emociones. La desconexión se corrige volviendo a ti, no afuera, adentro.
Cuando empiezas a corregir estos 5 comportamientos, algo profundo ocurre dentro de ti. Tu vida comienza a alinearse. Tu mente deja de sabotearte. Tus emociones dejan de controlarte. Tu energía empieza a estabilizarse. No porque eliminaste tus problemas, sino porque cambiaste tu relación con ellos. Cambiaste tu interpretación, cambiaste tu respuesta y eso te da poder. El poder que siempre estuvo dentro de ti, pero que estaba cubierto por capas de hábitos automáticos. Y quiero que entiendas algo más. La evolución emocional no es lineal. Tendrás días buenos y días difíciles. Días de claridad y días de confusión. Días de avance y días de retroceso. Días en los que te sentirás fuerte y días en los que dudarás. Pero esos altibajos no significan que estás fallando. Significan que estás vivo, que estás aprendiendo, que estás moviéndote, que estás creciendo. El problema no es tener días difíciles. El problema es interpretar esos días como retrocesos permanentes. No lo son. Son parte del proceso, son parte de la construcción, son parte de tu fortaleza. Cada desafío, cada caída, cada tropiezo contiene una lección que solo aparece cuando te mantienes presente. El crecimiento no ocurre en la comodidad, ocurre en la incomodidad sostenida. Y mientras más capaz seas de sostener esa incomodidad, más fuerte te vuelves. La clave está en no abandonar el proceso por una mala semana. No sentirte inútil porque un día te diste por vencido. No castigarte porque retrocediste momentáneamente. La perseverancia se construye entendiendo que los altibajos no definen tu trayectoria. Lo que define tu trayectoria es tu regreso. Siempre vuelve. Esa es la regla. No importa cuántas veces caigas. Importa cuántas veces te levantas. Importa cuántas veces retomas el camino. Importa cuántas veces eliges volver a intentarlo. Cuando integras esta visión, todo empieza a tener sentido. Empiezas a caminar con más calma, con más claridad, con más paciencia. Dejas de luchar contra cada emoción, dejas de castigarte por cada fracaso, dejas de exigirte resultados inmediatos. Empiezas a respetar tu proceso, empiezas a confiar en tu propio ritmo, empiezas a construir desde la estabilidad en lugar desde la ansiedad. Y entonces llega el punto donde ocurre la magia silenciosa, la compounding effect, el efecto acumulativo, el efecto bola de nieve, el impulso que multiplicas con cada acción repetida. Porque cuando llevas suficiente tiempo actuando con intención, algo empieza a cambiar en tu estructura mental. El esfuerzo que antes costaba se vuelve natural. El hábito que antes parecía imposible se vuelve parte de ti. El pensamiento que antes te dominaba pierde poder. La emoción que antes te paralizaba pierde control. Soy consciente de que cuando hablamos de este efecto acumulativo, muchos piensan en resultados visibles. Pero el efecto más importante no ocurre afuera. Ocurre adentro, ocurre en tu mente, ocurre en tu percepción, ocurre en tu carácter, ocurre en tu capacidad de sostenerte. Cuando acumulas suficientes días de disciplina, tu mente deja de negociar. Cuando acumulas suficientes días de enfoque, tu atención se fortalece. Cuando acumulas suficientes días de práctica, tus habilidades mejoran. Cuando acumulas suficientes días de autoconciencia, tus patrones cambian. Cuando acumulas suficientes días de coraje, tu miedo disminuye. Este es el verdadero efecto multiplicador. No es velocidad, es consistencia. No es intensidad, es permanencia. No es magia, es repetición consciente. Y cuando llegas a este estado, tu vida empieza a elevarse. No porque todo sea perfecto, sino porque tú eres distinto. Porque desaparecieron tus problemas, sino porque ya no reaccionas igual. No porque no exista incertidumbre, sino porque aprendiste a sostenerla. Y esa es la verdadera madurez emocional. No eliminar el caos, sino aprender a caminar dentro de él sin perder tu centro. Mantener tu eje, mantener tu claridad, mantener tu calma. Y esto nos lleva al punto culminante de esta tercera parte. Entender que el verdadero breakthrough, el verdadero salto de crecimiento, no es un instante, no es un día, no es un momento especial, es una forma de vivir, es un estilo, es un hábito, es una identidad. Las personas que crecen de verdad no esperan cambios repentinos, no esperan señales mágicas, no esperan condiciones perfectas, actúan, se observan, ajustan, persisten, avanzan, repiten. Esa repetición provoca pequeñas grietas en tus viejos patrones y esas grietas permiten que entre la luz, una luz que revela tu verdadero potencial, una luz que te recuerda que tu fortaleza
no depende de la circunstancia, sino de tu respuesta ante la circunstancia. Una luz que te muestra que puedes reconstruirte tantas veces como sea necesario. El breakthrough no es una explosión emocional, es una acumulación de microdecisiones, microacciones, microcorrecciones, pequeñas elecciones repetidas con intención, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que eres distinto, de que piensas mejor, de que sientes más estable, de que reaccionas con más calma, de que tomas decisiones más sabias, de que te hablas con más compasión. Y nadie sabrá cuándo ocurrió, nadie sabrá el día exacto, nadie sabrá cuál fue el momento decisivo. Pero tú sí sabrás que fue el resultado de todos esos días silenciosos en los que decidiste seguir adelante. La conclusión no es un cierre, es una invitación a volver a ti, una invitación a dejar de vivir reaccionando y empezar a vivir eligiendo. Una invitación a comprender que no estás roto, no estás atrasado, no estás perdido, solo estás desenfocado, solo estás atrapado en patrones que no sabías que operaban dentro de ti. Patrones que hoy puedes ver con claridad y lo que se ve se transforma. Tú no naciste para sentirte miserable, no naciste para arrastrar el peso de expectativas ajenas, no naciste para vivir comparándote, castigándote, huyendo, desconectándote. Naciste para crecer, para expandirte, para evolucionar, para aprender, para equivocarte y corregirte, para avanzar desde dentro hacia afuera. Naciste para construirte con paciencia y firmeza. Y ahora lo comprendes con más claridad. Crecer no se trata de eliminar todos tus miedos, sino de aprender a caminar con ellos sin perder dirección. No se trata de tener control absoluto sobre tu vida, sino de tener control sobre ti mismo. No se trata de alcanzar una versión perfecta, sino de construir una versión consciente. No se trata de esperar el momento ideal, sino de crear las condiciones desde tu sistema interno. No se trata de desear cambios, sino de repetir acciones que lo sostengan. Los 5 comportamientos que te hacían sentir miserable ya no te dominan de la misma manera. Ya no actúan desde la sombra. Ya no tienen la misma fuerza porque ahora los ves. Y al verlos, puedes elegir. Puedes elegir no compararte. Puedes elegir tratarte con más compasión. Puedes elegir valorar el proceso en lugar del resultado. Puedes elegir enfrentar en vez de huir. Puedes elegir escuchar tu propia voz. Puedes elegir construir un sistema que te sostenga incluso en tus días difíciles. Tu verdadera transformación comienza cuando decides que tu bienestar es una prioridad diaria. Cuando decides que tu atención no es un recurso gratuito. Cuando decides que tu crecimiento no depende de impulsos emocionales, sino de estructuras constantes. Cuando decides que cada día cuenta, que cada acción suma, que cada pensamiento importa. Cuando aceptas que no necesitas sentirte perfecto para avanzar, solo necesitas ser constante. Y a partir de hoy, esa constancia puede convertirse en tu nueva forma de vivir. Una constancia tranquila, constancia consciente. Una constancia que no presiona pero que tampoco se detiene. Una constancia que respira, que observa, que corrige, que persiste. Una constancia que con el tiempo se convierte en identidad. Cuando tu crecimiento se convierte en tu identidad, todo cambia. Tus decisiones cambian, tus relaciones cambian, tus hábitos cambian, tu energía cambia, tú cambias. No esperes el gran día, no esperes el gran momento, no esperes la señal perfecta. El gran día lo construyes con pequeñas decisiones, con pequeñas acciones, con pequeñas prácticas, con la repetición consciente de lo que sabes que te hace bien, con la valentía de enfrentar lo que antes evitabas, con la paciencia de sostener tu proceso incluso cuando parece lento, con la sabiduría de recordar que tu ritmo es suficiente. Hoy tienes una comprensión nueva, hoy tienes claridad, hoy tienes dirección. Y con esa claridad puedes caminar diferente, puedes respirar diferente, puedes avanzar con una calma que antes no tenías. Porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque tú te has vuelto más capaz de sostenerla. Ese es el verdadero poder, ese es el verdadero cambio, ese es el verdadero salto. Una vida construida desde dentro, una vida que no depende de circunstancias, sino de decisiones. Una vida donde tú eres tu propio cimiento,